I per tant prefereixo assumir el risc de ser víctima d'injustícies que d'ajupiar el cap i no fer cap pas quan te'l proposen per poder posar el teu gra de sorra en una situació com l'actual. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. En estos momentos se está celebrando la sesión de investidura improvisada de Jordi Turull como candidato a la Generalitat de Cataluña. Y o mucho cambian las cosas o no va a ser investido, con lo que el ridículo del separatismo va a ser mucho mayor de lo que vienen haciendo hasta el momento. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. A los que quieran romper con España no les salen las cuentas. Turull no tiene el respaldo de los antisistema de la CUP, con lo que no cuenta con los apoyos necesarios, suficientes para ser investido. Tendrá que esperar al sábado para la segunda sesión de investidura. Pero antes de que pasen las 48 horas que dice la ley, mañana el propio Turull tiene una importante cita con la justicia. Efectivamente, Alba Turull, el representante de la antigua Convergencia, de la burguesía catalana, amigo de los Pujol, de Artur Mas, es el representante de la época más oscura de corrupción de Cataluña, la de CiU, y por ello los antisistema no le piensan votar, aunque es probable que no se llegue a esa segunda votación del sábado, ya que mañana, viernes, el juez del Supremo le ha citado a él y a los otros imputados para comunicarles qué va a ocurrir con su situación procesal. Mañana, por tanto, va a ser un día fundamental para el futuro del proceso independentista. Más noticias en nuestro sumario. Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, sigue en el ojo del huracán tras haber intentado demostrar con unos documentos que no falsificó las notas del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Salen a la luz nuevas informaciones. En ellas se plasma cómo el tribunal que examinó a Cifuentes era ilegal. Incluso es la propia Universidad Rey Juan Carlos la que abre una investigación para esclarecer los hechos. Vamos a ver todos los detalles en unos minutos. Si alguien piensa que intentando deteriorarme con falsedades, con mentiras o con medias verdades van a conseguir que yo dé un paso atrás, están equivocados. Después de que ayer 3 agentes resultasen heridos en el barrio de Lavapiés, los principales sindicatos de los policías se han plantado enfrente del ayuntamiento para pedir respeto y protestar por la actitud mantenida por el consistorio ante la muerte del mantero senegalés. Han pedido la dimisión de Javier Barbero, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, por ocultar información sobre ese fallecimiento. Novedades en torno a los papeles de Bárcenas. Según el periódico El País, el extesorero del PP habría manipulado uno de los folios y borrado el pago de un sobresueldo de más de 12.000 euros a Mariano Rajoy en el año 2008. Y esta información no solo salpica al presidente del gobierno, porque Bárcenas también habría alterado el nombre de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, como receptora de unos supuestos pagos de 7.500 euros. La policía local de Arizona divulga un vídeo en el que se observa cómo un coche de Uber sin conductor atropella mortalmente a una mujer de 49 años. Es el primer caso de fallecimiento que involucra vehículos autonómicos. El atropello se produjo este lunes y la aplicación de transporte ya ha dado de baja esta modalidad para continuar investigando lo sucedido. Diez y 35 de la noche, nos vamos en primer lugar hasta Barcelona. Ahí está el centro, la noticia de esa investidura improvisada que se lleva celebrando desde las 5 de la tarde en el Parlamento de Cataluña. Conectamos con nuestra compañera Cristina Seguí, que está en el Parlamento Regional. Cristina, buenas noches. Todavía se está celebrando el pleno y parece ser que Turull no va a ser investido porque la CUP se va a abstener. Bueno, era previsible nada más entrar. La verdad es que el pleno de investidura ha empezado bastante puntual dentro de lo que cabe, sobre las 5, 5 y cuarto, pero si bien es cierto que sobre las 2:30 los primeros rumores increíbles, por otra parte, eran que las CUP no iban a investir a Turull. Y digo increíble porque todos estábamos convencidos de que iban a colaborar con la nueva ofensiva, con la nueva puesta en escena de desafío al Estado previo a esta resolución judicial de mañana del juez Llarena, ¿no? Cristina, si te parece, vamos a escuchar cómo ha ido la sesión de investidura y después volvemos contigo para sacar la calculadora, hacer sumas, restas y que nos cuentes cuál ha sido el ambiente y, sobre todo, si temen o no temen la cita de mañana con la justicia española. Ya les digo, el discurso de Turull lo ha hecho sin mencionar la palabra república.
tampoco la independencia. Ha comenzado sus palabras recordando a los demás separatistas encarcelados y a los que están fugados. Por 3, 4, hasta en 5 ocasiones ha reclamado diálogo, negociación y acuerdo al gobierno. Dice no entender por qué no pueden hablar cuando el presidente de la transición, Adolfo Suárez, sí lo hizo con el presidente de la Generalitat. Turull ha asegurado que es el momento de quitar el 155 y recuperar las instituciones. En su intervención también ha enviado un mensaje a la CUP: ser todos leales a lo que Catalunya, dice, está pidiendo. I per tant prefereixo assumir el risc de ser víctima d'injustícies que d'ajupir el cap i no fer cap pas quan te'l proposen per poder posar el teu gra de sorra en una situació com l'actual. De resposta a la violència i la força emprada contra ciutadans indefensos que tan sols volien votar un clam que deia pau, som gent de pau. Proposem restaurar democràticament les institucions catalanes. És urgent que l'Estat accepti el mandat del 21 de desembre, és a dir, rectificar, reparar, restituir tot allò que han destituït sense el permís dels catalans, que el món vegi que per nosaltres no quedarà. Demanem seure en una mateixa taula per resoldre políticament els problemes polítics que ens tenallen. Tiempo de escuchar a los partidos de la oposición. En primer lugar, Inés Arrimadas. Recordemos, el partido más votado en las pasadas elecciones del 21 de diciembre ha sido quien ha tomado la palabra y ha dicho que Turull no es el candidato de nadie, ya que Puigdemont era el número 1, no tuvo ocasión de ser investido, Jordi Sánchez el número 2 y que Turull no lo ha propuesto ni Junts per Catalunya, ni Convergencia, ni Esquerra Republicana. Ha asegurado la presidenta, en este caso de Ciudadanos, en Cataluña, que es más de lo mismo y lo que están intentando es alargar la farsa. Por su parte, Miquel Iceta también ha criticado las palabras de Turull al intentar ser investido. Después de que el portavoz del gobierno separatista nos llamara súbditos, ahora viene de repente con una apelación a la concordia. Usted no es creíble para apelar a la concordia en Cataluña, porque usted ha faltado al respeto y ha negado incluso la existencia de la mayoría social que no ha querido votar a opciones independentistas. Más sorprendente todavía esa apelación, ese cariño de repente al resto de españoles. Me ha sorprendido porque es que usted es el ideólogo de eslóganes y carteles como este. La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva. Además, esto es suyo. Avui som aquí en un ple d'investidura, malgrat les ingerències injustificades i inacceptables de la justícia espanyola en la política catalana. Avui li donarem tot el nostre suport a Jordi Turull, un suport sincer, acompanyat de responsabilitat i exigència com no podria ser d'una altra manera. Però la qüestió central d'aquesta legislatura, de cap a on orientem la política catalana, té a veure amb una o una castanya. Jo cada cop que sento parlar de diàleg, negociació i pacte, renuncio als drets d'autor, però me n'alegro. Al Jordi Turull, que en la pasada campaña abogaba... Imágenes en directo del presidente del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, que está en su... Recuerden que es el último grupo parlamentario de la Cámara catalana, es el último en haber tomado la palabra. Le escuchamos. Tenemos que creer. Y esto demuestra que estamos frente a una gran farsa en donde hoy vence una etapa. Hace 3 meses se celebraron unas elecciones y en 3 meses ustedes no han sido capaces de poder presentar un candidato con unas mínimas garantías. Primero presentaron al señor Puigdemont, un señor que es un huido de la justicia, que está a 1000 kilómetros de distancia. El segundo en discordia es un señor que está en la prisión y que ha pasado en pocos días de querer ser presidente de la Generalitat de Cataluña a renunciar a la política de manera total y sin ningún tipo de matizaciones. Y usted es el tercero en discordia, es el tercero que les toca venir y llevar a cabo un papel que creemos con toda sinceridad que es muy poco digno. Ustedes son capaces de superarse cada día y llegando al cúmulo del despropósito. En horario nocturno, le decía, pues han habido 2
en horario nocturno, que es el pleno que estamos celebrando hoy, convocado hace menos de 24 horas, pues el dedo de la fortuna, el dedo de la suerte, ese dedo que viene indicado desde Bélgica, desde una mansión de Waterloo, le ha señalado a usted. I ha dit, tu tens que anar al debat d'investidura i posar cara i posar veu al projecte que ha fracturat Catalunya en els darrers 2 anys. Senyor Turull, li diré d'una manera molt clara. Se lo diré de una manera muy clara, señor Turull. Molt clara i a la majoria independentista. Y a la mayoría independentista. Durante 40 años, los catalanes nos gustó vivir y el resto tuvimos que vivir en una dictadura sin instituciones propias, pero durante 20 años tuvimos un presidente de la Generalitat, el presidente Tarradellas. Hoy no tenemos Generalitat de Cataluña, pero gracias a ustedes se ha perdido toda la dignidad. Le quiero ser muy sincero y decir las cosas como son. La candidatura del señor Turull, como acabo de explicar, no es una candidatura que pretenda tirar hacia adelante. Es una candidatura que obedece única y exclusivamente a la voluntad de una parte de la clase política catalana de seguir en el barro del desafío, en el conflicto, ya no en contra del gobierno de España o en contra del Partido Popular, sino contra la normal convivencia entre catalanes y las instituciones catalanas democráticas. Sus actos y sus decisiones y sus reacciones durante todo este tiempo absolutamente desproporcionadas ponen de manifiesto una clara voluntad de seguir incrustados con la anomalía democrática. Y por este motivo, si finalmente parece ser que no hoy o el sábado su candidatura tirase hacia adelante, lo que significaría única y exclusivamente es agravar el conflicto y aumentar la angustia y apretar todavía más con la división social. De verdad, señores de la mayoría independentista parlamentaria, ¿no creen que ya hemos tenido bastante? Cualquier persona que haya leído, hacía referencia al señor Miquel Iceta antes, dice, yo me había preparado el debate de acuerdo al programa de gobierno entre Esquerra y Junts per Catalunya. A mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Y cualquier persona que haya leído, que haya dedicado tiempo a la lectura de ese documento, verá que lo que se está proponiendo por parte de la mayoría independentista es más de lo mismo, de lo que hemos vivido y padecido en los últimos 2 años. En el último pleno de la anterior legislatura, lamentablemente vivimos episodios que pasarán a la historia, a la memoria del colectivo en Cataluña. Para aquellos hombres y mujeres independentistas, los más optimistas, la República duró 8 segundos. Pues yo les quiero decir que, al igual que esa República que para algunos duró 8 segundos, para otros, cuando se han tenido que plantar delante del juez del Tribunal Supremo, era única y exclusivamente una exageración fruto del calentamiento del momento. Pues bien, yo quiero decirles con la misma sinceridad y con la misma actitud que mantuvimos ese día, a diferencia de otros, que en estos momentos la candidatura del señor Puigdemont entendemos que lo único que pretende, entre otras cuestiones, es crear más presión a la justicia, tener un nuevo mártir del proceso independentista y con ello poderles permitir seguir adelante durante unos meses en su alocada aventura hacia ningún lugar. Hoy, y es cierto, el independentismo dispone de una mayoría parlamentaria, que no una mayoría social, y se ha apuntado hace unos momentos. Y esto es un dato
que es incuestionable. Posiblemente les reconforte pensar que tienen el respaldo de muchos hombres y mujeres que les han votado, y es cierto, tienen un apoyo popular importante, pero esa evidencia, también incuestionable, no contradice en nada mis palabras. Ustedes y sus compañeros de mayoría independentista representan un proyecto, hoy representan una propuesta, una idea de la sociedad que no atiende ni a razones objetivas ni a razones económicas o de futuro, entendiendo el futuro como una parte de un proyecto global europeo. Al mundo independentista no le preocupa que más de 3.000 empresas se hayan marchado de Cataluña. Parece que no les afecta que en estos momentos hermanos, familias y grupo de amigos se haya roto por culpa del procés independentista. A nosotros les tengo que decir que con sinceridad es algo que nos tiene en una enorme preocupación. Hoy el señor Turull nos ha presentado una larga relación de proyectos y de propuestas, algunas en el ámbito social, y lo apuntaba al inicio de mi intervención, que incluso podríamos coincidir en ella. La realidad es que en estos momentos en Cataluña son 170.000 hombres y mujeres que están en listas de espera de la sanidad pública con un tiempo medio de 6 meses para ser atendidos. Son decenas de miles los niños y niñas que tienen que estudiar en unas condiciones absolutamente precarias e inadmisibles en barracones, en unas condiciones que ninguno de nosotros quisiera para nuestros hijos. Y esta realidad, estos hechos, lo que ponen en evidencia es que ustedes durante los últimos años se han dedicado a priorizar aquello que les interesaba ideológicamente, dejando de lado los verdaderos problemas sociales como es la educación, como es la sanidad o como es la situación económica de la mayoría de catalanes. Ustedes han dedicado su tiempo, su esfuerzo y parte del dinero de todos los catalanes únicamente en el proceso independentista. Y como le estoy diciendo, escucharle hablar en el día de hoy de problemas reales, pues con toda sinceridad tengo que decirle que para nosotros no tiene ninguna credibilidad. No tiene ninguna credibilidad que hoy nos venga con un discurso y que hasta hace 3 meses venían gobernando en Cataluña y esas prioridades para ustedes sencillamente no existían. Su discurso, señor Turull, su discurso de hoy está reñido con la realidad, está reñido con la evidencia que han demostrado a lo largo de los últimos años y de los últimos meses. Han dedicado, y prueba de ello es que desde que se celebraron las elecciones autonómicas, hace 3 meses, han dedicado todo su tiempo y esfuerzo única y exclusivamente en repartirse el poder entre Esquerra Republicana y el partido que usted representa. Durante estos 3 meses no hemos podido ni escuchar ni leer ni una sola declaración de cualquiera de los miembros de Esquerra Republicana o del partido que representa el señor Turull sobre prioridades en materia social o en materia de agricultura o en materia de propuestas económicas. Única y exclusivamente les preocupaba el reparto de poder. Y es evidente que frente a este escenario lo mejor que puede pasar, lo mejor que puede ocurrir para el conjunto de los catalanes es que podamos avanzar hacia un nuevo escenario que contemple una mayoría alternativa al independentismo. Tengo que decir, permítanme que lo apunte, que me ha sorprendido escuchar también a la candidata de Ciudadanos hablar que harían no sé cuántas cosas frente al independentismo, cuando la realidad es que en el momento en que ganan las elecciones ni tan siquiera han tenido el valor de presentar su candidatura para desbloquear el reloj de esta
la legislatura. Pues si después de ganar no lo hacen, ¿a qué tenemos que esperar? Pero como les digo, esto tendremos tiempo para hablar, tendremos tiempo para avanzar en esta dirección. Usted apuntaba, y voy finalizando, en que espera por parte del Gobierno de España mano tendida, más tesa. Y yo le quiero señalar que si esa mano tendida que ustedes están esperando, esa mano tendida que también ofrecen, es la que planteó el señor Puigdemont, ahora sí, el señor Puigdemont, cuando al presidente Mariano Rajoy le dijo o referéndum o referéndum. Esta es la mano tendida que usted ofrece al conjunto de catalanes. Sinceramente, me parece, señor Puigdemont, que no ha estado a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Señor Turull. Concluye la intervención de Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular Catalán, y con sus palabras concluyen las intervenciones de todo el mundo. Veremos si hay turno de réplica de Turull. Escuchamos al presidente Torrent. Señor Pujol, que es el representante del partido que opta la investidura de Junts per Catalunya, mano derecha de Carles Puigdemont. Este fue director de la ràdio del Conde Godó. Le escuchamos. El poble de Catalunya. M'adreço a tots vostès en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya i estava disposat a cedir la demagògia a tots aquells que avui n'han fet abús. ¿Y qué tendría que suceder hoy para investir a Jordi Turull? Pues vamos a verlo según el reglamento del Parlamento de Cataluña. En base al artículo 150, en el primer punto se dice que para que el candidato resulte investido ha de obtener la mayoría absoluta. Esta elección lleva entonces a la aprobación del programa de gobierno expuesto. Y si Jordi Turull no consigue la mayoría absoluta, como es lo más probable que vaya a suceder, pues explica en el punto número 2 que se puede someter a un segundo debate y a una segunda votación 2 días después. Entonces, para la investidura es suficiente la mayoría simple, un segundo debate y una segunda celebración, una segunda votación que tendrá lugar el sábado. Y sacamos ya la calculadora, Gonzalo, porque Jordi Turull finalmente no podrá ser investido por esa abstención de la CUP. Efectivamente, y ahí está la clave, Alba. La abstención de la CUP. Ahí está la llave. Fíjense, aquí vamos a hacer unas sumas y restas relativamente sencillas, con 2 elementos fundamentales. Los diputados que tiene el Parlamento de Cataluña, que saben que son 135, y la mayoría absoluta, que como acaba de explicar Alba, es lo que se necesita. 68 diputados en esta primera votación de hoy jueves. No así en la que probablemente, quizás, o quizás no, se celebre el sábado, que ya sería mayoría simple. ¿Cómo obtendrían los 68 diputados? Pues vamos a ver. ¿Quién va a votar que sí a la investidura de Jordi Turull? Pues los partidos claramente independentistas. Junts per Catalunya, disculpen que tenemos aquí, Junts per Catalunya, que sin lugar a dudas es el partido que quedó en segundo lugar, el partido de Carles Puigdemont, y también Esquerra Republicana de Cataluña. Entre los dos, ¿cuántos diputados suman? Pues no tienen los suficientes. Suman aquí ni más ni menos que 64 diputados. ¿Cuál es el problema? Estos dos señores de aquí. El grupo parlamentario de Junts per Catalunya en realidad tiene 34, sacó 34 diputados, y el grupo parlamentario de Esquerra Republicana obtuvo 31. ¿Qué ocurre? Que como Carles Puigdemont y el señor Comín están huidos, fugados en Bruselas, el juez no les deja delegar su voto, con lo cual cuentan con solo 64 diputados en vez de los 66 que tendrían. Y esto es muy importante, no es baladí, por 2 cosas. Vamos a volver al escenario de las sumas y de las restas para que ustedes lo entiendan bien. ¿Quién va a votar que no? Pues va a votar que no Ciudadanos, el Partido Socialista, Podemos, y también va a votar que no el Partido Popular. ¿Cuántos suman los partidos, digamos, constitucionalistas? Aceptamos a Podemos en este bloque como partido constitucionalista. Pues ni más ni menos que uno más. 65 diputados. Fíjense, aquí está la clave de tanto Puigdemont como Comín. Al no haber renunciado a sus escaños, hacen que su partido tenga 64 diputados, uno menos que el bloque constitucionalista, con lo cual no permiten, digamos, que puedan superar por 1. ¿Y qué ocurre? Y la otra clave son estos señores de aquí. La CUP, con su abstención en esta primera jornada,
de jueves, si sumásemos los 4 diputados a los 64 que tienen ahora los partidos independentistas, sumarían 68. Es decir, quedarían las sumas, la mayoría absoluta que veíamos aquí, para que fuera investido Jordi Turull como presidente en esta primera vuelta. Pero como se han abstenido, no suman para que Turull sea hoy investido. El sábado, recuerden, como nos decía Alba, es solo necesario una mayoría simple. Un diputado más del sí que del no. El no tiene 65, el independentismo necesita 66. ¿Qué ocurriría? Que o Puigdemont o Comín deberían renunciar a su acta de aquí al sábado para que estos 64, o los dos incluso, deberían renunciar para ser 66 diputados y superar al no de los partidos constitucionalistas. Estas son las sumas y restas. Nos vamos hasta Barcelona. Cristina Seguí. Está hablando el portavoz de Junts per Catalunya. La oposición ha sido contundente, aunque hoy no sé cuál es tu análisis. El discurso de Turull está claro que está nervioso. No ha mencionado la palabra república, la palabra independencia, que sabe que mañana tiene que comparecer ante el juez Llarena y que puede ocurrir de todo, ¿no te parece? Turull, sin duda, ha llegado, no solamente cuando antes de empezar a articular su discurso, ha llegado como un hombre absolutamente hundido. Él era muy consciente de que esto era un puro trámite y de que al final la persona que va a articular o que va a dirigir este proyecto de Puigdemont va a acabar siendo el Sartadi. Yo me he encontrado por otro lado también con el único grupo parlamentario que me ha parecido el más duro, que ha sido las CUP. Ha descrito al juez Llarena como un pequeño Bonaparte tirano o algo parecido, y me da la impresión, justo hago el mismo análisis que tú cuando describe este rompecabezas al que los propios independentistas se han sometido voluntariamente. Parece ser que Toni Comín asegura que no va a renunciar a su escaño. No así las personas, los 5 diputados que junto con Turull van a comparecer mañana ante el juez Llarena, que ya están adelantando que muy probablemente dejen su escaño para no agravar estas medidas cautelares que puedan volver a ser renovadas el día de mañana. ¿Te ha sorprendido, Cristina, la decisión de la CUP? Porque está claro que dijeron que a Puigdemont sí le iban a apoyar, a Jordi Sánchez previsiblemente también, pero ¿cómo se les ocurre a Junts per Catalunya y a Esquerra proponer a Turull cuando es un heredero de la antigua Convergencia? Era amigo de Jordi Pujol padre, de Oriol Pujol hijo, de Artur Mas. Es el mayor representante de la Convergencia del 3%, de la época más oscura de corrupción en la historia de nuestro país, justo ahí con los SERE de Andalucía. Y ponen a este señor como candidato a sabiendas de que la CUP iba a decir no, con lo cual esto estaba pactado en una especie de estrategia. Bueno, una especie de estrategia, o quizá que el cerco, el vínculo más cercano de una confianza más estrecha del propio Puigdemont ya no es tan amplio. Esto puede querer decir, te puede tener implícito también que el propio Puigdemont no cuenta con tantos apoyos en este momento y que cada vez está más cercado y más sometido a las discrepancias de su propio partido, ¿no? Aunque desde luego con las CUP no se sabe nunca. Yo tengo que confesar que he llegado convencida de que al final, con de que este proyecto saliera adelante, pues iban a votar por este candidato, ¿no? Yo creo que al final lo que más les ha molestado ha sido la falta de compromiso con esa república. Quizá podían haber rectificado de haber esgrimido o de haber vuelto a pronunciar Turull la palabra república, pero como tú muy bien dices, ha sido un discurso totalmente rendido, sin ningún tipo de interés ofensivo hacia el Estado, ¿no? Muchas gracias, Cristina. En cuanto tengas más novedades protagonistas en el Parlamento de Cataluña, en vivo y en directo, nos pides paso y nos lo cuentas. Gracias y hasta ahora. Perfecto. Bueno, y con lo que sabemos hasta el momento, ¿cuáles son los posibles escenarios que tiene Jordi Turull por delante? Porque mañana a las 10:30 de la mañana debe comparecer, tiene una cita muy importante en Madrid, en el Tribunal Supremo, ante el juez Llarena. Cuéntanos, Alba, qué escenarios se abren.
Así es, Gonzalo, porque el magistrado Pablo Llarena ha terminado la fase de instrucción y dicta auto de procesamiento para él. Y para 5 personas más irá acompañado de los exconsellers Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Todos ellos investigados por rebelión, sedición y malversación. Es una especie de movimiento sorpresa de Llarena en el que propone juzgarles y los cita para revisar su libertad, de la que han disfrutado en los últimos meses bajo el pago de fianza. Es decir, la decisión del juez no deja lugar a dudas. Quiere escuchar a las partes para ver si procede un nuevo ingreso en prisión. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Pues si Llarena, que considera que Turull ha reincidido, que tiene riesgo de poder hacerlo, puede tomar varias decisiones. La primera de ellas, dejarle en libertad provisional con medidas cautelares, como por ejemplo la retirada del pasaporte, una fianza superior a la que ya le han puesto, o incluso comparecencias ante el juez cada cierto tiempo. Todo esto no le impediría ser investido y sí que podría convertirse en el nuevo presidente de la Generalitat. O si por el contrario Llarena decreta prisión provisional, es decir, cárcel. En este caso, la apertura del procesamiento más la prisión provisional es sinónimo de suspensión del ejercicio de cargo público. Quedaría automáticamente inhabilitado y no podría ser presidente. Gonzalo. Muchísimas gracias, Alba. Uno, digamos, de los principales bazas o reproches a Jordi Turull es ser el regreso del gen convergente. Enseguida lo vamos a analizar con nuestra compañera Fátima García Manzano, pero antes vamos a hablar en concreto de la SCUP, del partido antisistema. Vamos a ver exactamente el por qué. La CUP ha rechazado votar, como saben, a Jordi Turull por lo que estábamos comentando antes. Jordi Turull es el máximo exponente, digamos, de la burguesía catalana, de la clásica derecha que encarnaba Convergencia y Unió, y además representa la convergencia del 3%, de la corrupción. Prueba de ello es que es amigo de Jordi Pujol, es amigo de Artur Mas, es amigo de uno de los hijos también del expresidente catalán, de Oriol Pujol. Y siempre los ha defendido a capa y espada. Ha defendido su honorabilidad y ha defendido, sin lugar a dudas, el buen hacer de todas estas personas durante las épocas más oscuras y más corruptas del independentismo. ¿Quién es en concreto quién es Jordi Turull? Fátima García Manzano, danos más detalles. Buenas noches. Todo el mundo recordará a Jordi Turull por sus odas al independentismo, por su papel dentro del 1 de octubre. No es para menos, es un político profesional y comprometido contra viento y marea con la independencia de Cataluña. Y eso, que sus palabras a veces no han sido las más oportunas. Escuchen. Més rigor que mai, més serenor que mai, més autoexigència que mai, i ja està. I escolteu, ho sento, però això ho dic, i potser ara amb el nou barret que tinc no hauria de dir. I els hiperventilats i els tiquis-miquis que s'agafin 76 dies d'excedència, perquè l'únic que fan és distreure. És així. Él tenía claro cuál era su objetivo. Atentos al cartel que promovió: la España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva. En una reunión a puerta cerrada con la CUP dijo lo siguiente: aquí hemos venido a construir un Estado, no a gesticular. Por ello, cuando llegó la gran cita, la del 1 de octubre, no temió señalar que nadie tenía que preocuparse por la logística del referéndum, porque tenían plan B, C y D. Pero también dijo lo siguiente a los que pensaban si ir o no a votar. La gent, abans que res, és demòcrata, i estem segurs i tenim tota la confiança en que el poble de Catalunya, els ciutadans de Catalunya, perquè són demòcrates, voldran exercir aquest dret, voldran dir la seva i voldran actuar com a ciutadans i no quedar-se a casa com a súbdits. Dentro de su carrera política hay otros hitos a destacar, porque Turull es uno de los grandes defensores del partido que le vio crecer como político, Convergencia. Tanto es así que apostó por el honor de su partido hasta cuando la corrupción le acechaba. No ha habido ocasión en la que no haya resaltado la inocencia tanto de su partido como del extesorero Daniel Osàcar en el caso Palau, a pesar de la condena en firme contra la formación. Incluso le acompañó, como podemos ver aquí, cuando fue imputado en el caso del 3%. Es más, ven esta otra imagen. Turull también acompañó a Oriol Pujol Ferrusola el día que dimitió de todos sus cargos en el partido por el caso ITV. Algunos medios de comunicación ya le han señalado como una versión 2.0 de Artur Mas, y no es para menos, ya que incluso insinuó que se podía crear un sistema de crowdfunding para ayudar al expresidente. Lo escuchamos.
Si es pensen que per 5 milions, que toca menys d'un euro per català, pararem-ho de la independència, és que és per fomes a riure, per no dir una altra cosa. Pero aparte de la defensa ultranza del partido del 3%, Turull ha sabido anteponerse a las dificultades. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que todo el mundo le daba por muerto políticamente cuando tuvo que retirar su candidatura a liderar el PDeCAT por falta de apoyos, ha sabido jugar sus cartas hasta convertirse al menos en candidato a liderar la Generalitat. Gracias, Fátima. Esto era el perfil de Jordi Turull y ahora veamos cuál fue su implicación en la celebración del referéndum y días previos a ese referéndum ilegal. Marta García Villanueva, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Pues el papel de Jordi Turull en el referéndum ilegal del 1 de octubre supuestamente va más allá de su cargo como consejero del Gobierno y se centra en los siguientes puntos. En primer lugar, los pinchazos a Jové, y es que en aquella conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil entre Josep María Jové y El Sartadi, esta le pregunta sobre el día en el que se publicaría el decreto de convocatoria del referéndum, porque dice que le había dicho Turull que quería que fuese Jové quien supervisara esa fecha. Por tanto, se demuestra aquí que el separatista era conocedor y organizador de los planes de desconexión de la Generalitat. Y continuamos, porque Jordi Turull también tuvo un papel relevante en los gastos de papeletas, el censo electoral y las citaciones para las mesas electorales de las que se encargó la empresa Unipost. Y es que el pago asciende, atención, hasta más del 1,5 millones de euros, cantidad que la Generalitat, para una mejor ocultación, decidió repartir en 5 consejerías, una de las cuales precisamente dirigía Jordi Turull. Además, el separatista participó anteriormente en varias reuniones del comité estratégico que dirigía el procés, e incluso hay informes de la Guardia Civil que le señalan como dirigente de este mismo comité. Y esto no acaba aquí, porque la manifestación convocada ante las puertas de la Consejería de Economía el 20 de septiembre se organizó con el beneplácito del Gobierno. Tenía como objetivo demostrar la supuesta persecución del Estado para finalmente legitimar la celebración de un referéndum y proclamar la declaración de independencia. Y por último, en una carta que Turull envió por correo al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, le solicitaba una aportación extraordinaria de casi 3,5 millones de euros para una supuesta campaña de contenido cívico. Sin embargo, según un informe de los agentes, esta carta estaba enmascarada, pues no se trataba de un proyecto de civismo, sino de una campaña política destinada a promover el referéndum independentista. Por tanto, como vemos, el papel de Turull en el 1 de octubre fue más que relevante, tal y como le atribuye la Guardia Civil. Ahí queda eso. Muchísimas gracias, Marta. Más asuntos. Por cierto, esta mañana el presidente del Parlamento Regional, Roger Torrent, consideraba un despropósito, atención, si finalmente Turull llega a entrar en prisión en el caso de haber sido investido presidente. En tot cas, el diputat Turull té tots els drets polítics intactes i es pot sotmetre a un debat d'investidura amb absoluta normalitat. Serà avui present al Parlament, es sotmetrà a aquest debat i si la majoria de la cambra ho vol serà investit president. I el que diu el protocol i el que diu la llei és que el cap d'Estat ha de signar el nomenament del president o presidenta que superi el debat d'investidura. Avui fem un debat d'investidura i si el candidat el supera no entendria que no s'assignés aquest nomenament. Hi ha un protocol i la llei marca que se l'ha de nomenar i a partir del nomenament hi ha la presa de possessió i el nomenament del govern. Això és el que passa en democràcia, aquesta és la normalitat democràtica i això és el que hauria de passar. En una línea similar se ha mostrado el expresidente huido de Cataluña, el señor Carles Puigdemont, desde Bruselas, o en este caso desde Finlandia, asegurando que como la justicia española mañana actúe y meta en prisión a Turull, se demostrará que no existe separación de poderes. Naturalment, si demà la justícia continua interferint en el que és el que hauria de ser la separació de poders i el respecte per al mandat de les urnes, continuarà havent-hi un agreujament de la situació i estarem molt lluny d'una solució. Fins que no respecten els resultats i la decisió de la gent, és difícil trobar camins de solució. Turull es únicamente un presidente de la transición. Palabras de Toni Comín, el exconseller, reafirma que debería ser Carles Puigdemont, el president fugado, el que assuma la presidència de la Generalitat. No és que jo no estigui disposat. El que jo dic és important que el president Puigdemont pugui ser investit president. Perquè ell sigui investit president no pot renunciar a ser diputat. A partir d'aquest moment, la seva renúncia, si ell no renuncia, la meva renúncia no té cap mena d'interès, diguem, no?
Y Tabarnia ha viajado hasta la Casa de la República, provisto de una bata blanca, Albert Boadella, presidente de esta iniciativa. Se ha ido hasta la puerta del expresidente fugado en Waterloo, disfrazado de médico especialista, dice, en paranoias regionales. Acompañado de dos hombres vestidos como los Mossos, ha pedido una reunión internacional al más bajo nivel. Que me acompañe porque está precisamente don Pablo Llaina esperándolo en una institución muy bien preparada precisamente para él y para unos compinches que tiene allí, que les están dando un tratamiento fantástico, un tratamiento muy bueno, en unos espacios muy dignos. Hombre, no son estos, pero claro, estos los pagamos entre todos. Joaquín Forn y Sánchez seguirán entre rejas. El Tribunal Supremo mantiene en prisión a ambos después de que este martes los abogados de ambos pidieran su puesta en libertad. Los magistrados han tomado esta decisión porque consideran que hay riesgo de reiteración delictiva. El alto tribunal ha resaltado el papel de los dos como iconos del procés. Incluso Forn, que la Fiscalía había pedido libertad bajo fianza, habría mantenido un papel determinante en los hechos investigados. Vamos con las CUP. Seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Cataluña porque en los próximos minutos se va a votar a Jordi Turull como próximo presidente, aunque ya les adelantamos que va a ser rechazado por el Parlamento de Cataluña. Mientras tanto, abordamos otros asuntos porque un día después de saltar a la luz, continúa la polémica por la supuesta falsificación de notas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La líder regional ha intentado acreditar con documentos las calificaciones de ese máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos. Entre esos documentos están el resguardo de haber pagado el título, el acta de trabajo de fin de máster, con los datos de los miembros del tribunal y del director de ese trabajo. Con ellos pretende secundar el argumento de error informático que mantenía ayer el rector de esa institución. Sin embargo, hoy es la propia universidad la que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. A través de una nota de prensa, dicen haber iniciado un procedimiento administrativo denominado información reservada para aclarar lo sucedido y determinar en su caso las responsabilidades que pudieran existir. La universidad lo deja en manos de la jefa de inspección de los servicios de la universidad. Ni dimite ni se va a ninguna parte, a pesar de las peticiones de que lo haga. Con esta rotundidad, Cifuentes ha intentado zanjar la polémica a través de un vídeo que están viendo que ha publicado en Twitter. Para mí esto, no os voy a negar, personalmente ha sido muy duro. Yo he pasado un día muy difícil, pero también os digo que a mí las dificultades lo que me sirven es para trabajar todavía con más fuerza. Y desde luego, si alguien piensa que intentando deteriorarme con falsedades, con mentiras o con medias verdades van a conseguir que yo dé un paso atrás, están equivocados, porque mirar, para atrás no hay que dar paso ni siquiera para coger carrera. Vamos a intentar poner un poco de luz sobre este asunto porque salen nuevas informaciones que tiran por la borda la defensa que intenta realizar Cifuentes. Fátima García Manzano, muy buenas noches de nuevo. ¿Cuáles son esos puntos sospechosos? Nuevas informaciones sobre el máster de Cristina Cifuentes. La presidenta de la comunidad ya ha hablado y ha dicho que no va a dimitir. Es más, cree que sus explicaciones y los documentos que difundió este miércoles a través de un comunicado son suficientes para probar su inocencia. Sin embargo, el diario.es no ha dado la batalla por perdida. ¿Por qué las explicaciones de Cifuentes no son suficientes para Ignacio Escolar? En primer lugar, porque las notas que mostró Cifuentes es el último papel que se imprime cuando alguien acaba el máster y la manipulación sucede presuntamente antes, en el sistema informático, justo cuando se cambian los dos no presentado a notable. Sí, el papel dice que Cifuentes lo aprobó todo en 2011, pero tal y como admite la universidad, dos de ellas fueron cambiadas en 2014. En segundo lugar, porque el mail del profesor Pablo Chico de Cámara, en el que le pide a una funcionaria de otro campus y de otro departamento que le cambie la nota, no especifica que lo haga por un fallo informático ni por ningún otro motivo, solo que la cambie sí o sí. Un inciso, Pablo de Chico ha confesado que no recordaba haberle dado clase a Cifuentes, y eso que fue elegido por el PP presidente del Tribunal Económico Administrativo de Pozuelo de Alarcón, una localidad de Madrid la que gobierna el PP con mayoría absoluta desde el 83. Además, este mail solo corresponde al cambio de una asignatura. Pero ¿qué ocurre con el cambio de la nota del TFM, trabajo que supone 24 créditos de un máster de 60?
Tercer motivo, porque el acta refleja que la composición de la comisión que le iba a examinar es ilegal. ¿Por qué? Pues porque la normativa exige que al menos uno de 3 profesores que evalúen el trabajo sean de fuera de la universidad para asegurar la independencia. Y sorpresa, en la comisión de Cifuentes no ocurrió así. ¿Y qué ocurre con el pago de las tasas? Pues que Cifuentes no ha explicado por qué pagó en noviembre de 2012 los gastos de secretaría necesarios para defender su TFM, si según la universidad y ella misma ya lo habían aprobado en julio. Muchísimas gracias, Fátima. Posiblemente hoy ha sido el pleno más difícil para Cifuentes, a pesar de no poder celebrar una sesión de investidura en la que diese extraordinaria, disculpen, en la que diese explicaciones al respecto, evitando de esta forma el choque directo con los demás grupos políticos. Cifuentes no se ha librado del rapapolvo y de numerosos reproches. Las alusiones a las notas de su máster eran constantes y se le ha visto con un perfil más bajo y menos combativo que de costumbre. La palabra notable ha sonado en la Asamblea en bastantes ocasiones. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido mantener la cautela al tomar decisiones políticas sobre la supuesta falsificación. De ser cierto que Cristina Cifuentes amañó sus calificaciones, dice Aguado que es un delito muy grave. Es un delito gravísimo de ser cierto y por eso nosotros queremos ser especialmente prudentes a la hora de exigir responsabilidades o tomar decisiones políticas. Han salido nuevas informaciones en el diario.es donde lo que ponen de manifiesto es que existen contradicciones entre la versión que ofrece la presidenta regional, la versión que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos y la versión y las pruebas que aporta el diario.es. Queremos ser prudentes porque desde luego si hay que tomar decisiones habrá que tomarlas con toda la información encima de la mesa. Hay muchas cosas que no cuadran, a mí el tufillo que me da no es bueno, algo raro tiene que haber. Y nos vamos en directo hasta el Parlamento de Catalunya. És el turno de rèplica del candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull. Deixi'm que la feliciti pel resultat de les eleccions. Vostè va guanyar, la seva força política va guanyar, i per tant li vaig dir a la nit electoral i li dic ara i la felicito per la seva victòria. Y la felicito por su victoria. También sería bueno que reconociese que aquí hay, que no hay 70, debería haber 70 diputados que defendieron en sus programas la independencia de Cataluña y por tanto creo que es bueno de entrada, aparte de escucharnos, reconocer su legitimidad. Yo reconozco la fuerza política que usted tiene en este Parlamento, le reconozco sus resultados, por tanto es una cosa de tener en cuenta, pero no desprecie lo que representa esta mayoría, porque usted habla de lo infatigable que es el proceso, etcétera, y que esto es un mantra, etcétera. Con su comentario, no sé si se da cuenta, pero está despreciando a millones de catalanes que cada vez son más que han votado a favor de lo que nosotros representamos. Primero fue el 27 de septiembre, después el 1 de octubre. Y usted, nada, se puede votar cuantas veces que quieran. Y el 21 de diciembre hubo todavía más votos a favor de las fuerzas políticas que defendemos la independencia de Cataluña. Y por tanto, yo no sé si lo que le agota es el proceso o lo que le agota a usted es la democracia. Porque nosotros estamos aquí porque nos han traído los ciudadanos de Cataluña. Yo ahora le contestaré una por una las propuestas concretas que usted ha hecho para solucionar las propuestas de los catalanes. Ya estoy. No ha hecho ni una. No ha hecho ni una. Ni una. Ni una. No ha hecho ni una. Frases genéricas tan previsibles como siempre. He hecho una apelación al diálogo. Y veo que su voluntad de que haya diálogo es exactamente cero. Supongo que el único diálogo que le interesa para Cataluña es el de Rivera con Rajoy, porque justamente es el diálogo que está de espaldas a lo que quiere la mayoría del pueblo de Cataluña en las urnas. Por tanto, me sabe mal que cuando hay una oferta desde lo que ocurrió el 21 de diciembre, pese a las dificultades, pese a la represión, pese a que hay gente que para vencer a Cataluña, que no convencerla, hay gente que necesitan las porras, las querellas, los exilios, los encarcelamientos. Hay quienes que para convencer a Cataluña solo necesitan urnas y papeletas. A ver qué día hay
hacen ustedes más caso a las urnas y a las papeletas y no se fían tanto de las porras. Usted habla de la fractura, del golpe de martillo, de la fractura, Yo también soy previsible en relación con ustedes. Nosotros no buscamos la fractura, nosotros hemos gobernado para todos los catalanes. ¿Qué datos positivos ha tenido el proceso? Pues mira, antes de que llegasen los golpes de porra, los datos más positivos, récords en exportación, antes del referéndum. En inversión extranjera, hemos hecho las leyes de las más importantes de las últimas legislaturas. Hemos hecho la ley de protección al derecho al habitaje para la vivienda con gente en riesgo de exclusión social, aprobada por unanimidad. Es una ley para todos los catalanes, ¿o no lo es? Aprobamos la ley de la renta garantía de ciudadanía. ¿Eso es para todos los catalanes o no es para todos los catalanes? Aprobamos la ley del comercio, de servicios. ¿Esto es para todos los catalanes o no es para todos los catalanes? Y muchas otras leyes, con su voto a favor, por cierto, muchas con unanimidad, de las leyes más importantes que se han hecho en esta pasada legislatura. Por tanto, no diga que nosotros solo gobernamos para unos cuantos, porque ustedes solo están por el monotema. Y vengo aquí, sí, listín telefónico, por propuestas concretas, sí, también, pero hay un plan de acción de gobierno, tal como dice y me encargó el presidente del Parlamento. Vine a pedir la confianza sobre un plan de gobierno. Pero ustedes no dan ninguna solución, solo hacen frases genéricas. Y no me hable de fractura, porque nosotros somos, y siempre hemos defendido, la frase más situada en el mundo del sub. Cataluña, un solo pueblo. Lo hemos hecho siempre. Nosotros no somos una fuerza política que nacimos para dividir a los niños en las escuelas, porque eso sí que es fractura. Ustedes nacieron para dividir a los niños de Cataluña. Y a fe que lo están intentando. Señor Iceta, yo creo que usted, sin darse cuenta, o sí, ha hecho una serie de comentarios, al final se impone la realidad, porque Puigdemont quiere investir y se impone la realidad, señor Sánchez se impone la realidad. ¿Cuál es la realidad que le gusta a usted? Esta. Que los diputados electos por el pueblo de Cataluña no pueden hacer uso de sus derechos. ¿Es esta la realidad que usted, hasta que hay alguien que a ustedes les gustan, es esta la realidad? Usted quizá llegue a un punto que el señor Rajoy, hasta que usted no sea el que suba aquí arriba, no parará de inhabilitar y poner impedimentos a las diferentes investiduras. Ustedes hablan del 155 como si no tuvieran nada que ver. Escuche, alguna de las situaciones de personas que hoy no pueden estar aquí son como consecuencias del 155, que todo estaba calculado. Y por tanto usted debería tener un poco más de tacto, porque usted del 155 es tan responsable como los que lo firmaron, porque usted lo votó. Y por tanto, señor Iceta, puede poner la cara más amable o menos amable, pero usted es igual de responsable que los del 155. Y escuche, no nos diga que esto es una cuestión de obediencia, desobediencia o cambiar. Oiga, yo he cambiado de dar salida al resultado del 21 de diciembre de las fuerzas que nosotros representamos. Tenemos ya una cartografía vista de según qué cosas y cómo las gastan en el Estado español. Y hemos de ser sinceros, cómo nosotros lo hacemos, y por eso queremos llegar a un acuerdo lo máximo mayoritario posible. Pero de entrada, lo primero que hacemos, una cosa que veniendo por parte de algunos debería ponerse en valor, porque hemos sufrido en nuestras carnes esta voluntad de represión, y Dios sabe qué nos volverá a pasar. Nosotros ofrecemos diálogo. Porque alguien me preguntaba, el Jordi Turull que hay aquí, el que era independentista, el que no lo era. Jordi Turull siempre ha sido independentista y siempre lo será, porque Jordi Turull cree que desde el diálogo y desde el acuerdo se pueden dar salida a la voluntad determinada en las urnas. Este es el Jordi Turull que ha venido hoy aquí. Hemos ofrecido la mano tendida aquí. Aquellos que hasta ahora solo nos han dado con golpe de porra, querella o encarcelamiento. Pero pese a ello no nos hemos dejado llevar por nuestros impulsos. Tenemos, ya lo he dicho, hemos de ser y nos debemos hacer dignos del resultado de las elecciones del 21 de diciembre. Y creemos que una de las maneras, que no pararemos nunca de insistir, porque lo dijimos siempre, siempre y siempre, es que nosotros queremos sentarnos a dialogar
porque las cosas se arreglan, se pueden arreglar dialogando. Y he dicho, diálogo no quiere decir renuncia. Nosotros no renunciamos a nuestros compromisos del 21 de diciembre, no renunciamos a nuestros compromisos. Precisamente, mire el programa electoral y le quedará clarísimo quiénes son los nuestros... Mire el programa electoral y le quedará clarísimo nuestro compromiso. Ahora tenemos 34 diputados, Esquerra Republicana tiene 32, la CUP tiene 4, queremos la unidad, pero es cierto, como decía el señor Riera, que la unidad no se hace a costa de lo que quiere uno mismo. Tenemos que encontrar el acuerdo. La gente nos pide unidad. La unidad no se hace en base de que todo el mundo haga lo que yo digo, pero creo que nosotros no podemos fallar en este sentido. Y hemos de mirar de hacer las cosas, ahora que hemos tenido un trazo de cómo va todo, hacer las cosas no para quedar bien, sino para que vayan bien. Y estoy seguro que la voluntad de todos, y por ello durante mucho tiempo hemos podido estar hablando, no nos hemos podido poner de acuerdo, porque ustedes lo pueden ver legítimamente de una manera y nosotros de otro, pero estoy seguro que en el fondo pensamos que lo que defendemos cada uno es la manera que puede ir todo mejor. Por tanto, aquí no hay ni renuncias, ni cambios, ni todo esto. Pero todo esto, evidentemente, que yo creo que en el momento en el que haya un acuerdo mucho más amplio en esta investidura, sabremos que nos había escogido, pero he querido estar aquí. Hay que estar a las duras y a las maduras. Si hay un acuerdo que hace posible mi investidura, el sábado, pues ya será mucho mejor. Podemos hablar de acuerdo y en términos de qué se hará este acuerdo, pero a mí siempre me ha gustado más hacer las cosas pensando íntimamente, me puedo equivocar, que para que vayan bien, que no sencillamente para quedar bien. La responsabilidad que tenemos es altísima. El 21 de diciembre, la gente que defendió la independencia hizo una heroicidad. Porque candidatos en la cárcel, candidatos en el exilio, la situación como estaba, el Estado quitándonos las instituciones con el 155 y la gente volvió a responder. ¿Saben por qué? Por aquello que dijo Eduard Pujol, por un tema de dignidad. Dignidad, unidad y país. Cataluña hace muchos años que debe combatir con situaciones de estas y Cataluña siempre ha aguantado. Cataluña siempre ha aguantado. Porque cuando se le quiere tocar la dignidad como a las personas es la última cosa que uno puede perder. Y yo me gustaría poder llegar a un acuerdo y seguiremos trabajando porque eso es lo que la gente nos pide, porque la gente se ha movilizado mucho pacíficamente, siempre pacíficamente, ha hecho manifestaciones que han iluminado al mundo. La gente cuando se ha dado la mano no han preguntado al lado si eras de la CUP o de Esquerra o de Junts per Sí, Junts per Catalunya, PDeCAT o de quién eras. No se preguntaba por qué es la unidad lo que hace avanzar a los pueblos de manera pacífica. Por tanto, no diga, este ha hecho un cambio de rumbo, un discurso no sé qué. No, no, no. Tenemos una altísima responsabilidad. Más de 2 millones de personas tenemos los diputados y no tenemos los votos. 70 diputados, pero que no están aquí. Solo disponemos de 68 diputados, pero pese a ello, perseveraremos para llegar a un acuerdo. Al señor Domènech le quiero decir una cosa, les quiero agradecer el papel que ha tenido su fuerza política con el 155, se lo quiero agradecer. Es así, porque ustedes, quizá llevándoles problemas en otras partes del Estado, y rechazando el 155 o los presos políticos, yo les quiero agradecer. En la pasada legislatura fuimos capaces de llegar a muchos acuerdos en muchas leyes. Estoy seguro que si sacásemos adelante la investidura, estoy seguro de que podríamos llegar a muchos acuerdos. No vamos con prejuicios. Usted me dice, usted representa la convergencia. Bueno, sí, he estado en Convergencia muchos años y ahora en el PDeCAT y ahora muy contento, se lo tengo que decir. Y evidentemente no quiere decir que esté contento ni de todo, pero yo no renegaré de lo que ha sido mi trayectoria. Yo también muchas veces a ustedes me gustaría decirles que se pareciesen mucho al partido que hizo el PSUV en los años más trascendentes de esta historia, aunque no compartamos nada, sí que todo el mundo le ha reconocido en el PSUV su papel.
coses amb el tema de la normalització lingüística. Con la normalización lingüística han tenido un papel muy importante. Sin la implicación de muchas fuerzas políticas, sin la implicación de aquellas épocas sin el SUB, no hubiese estado posible. Y permítame que hoy no le vaya con reproches. No nos pondremos de acuerdo nunca en ideologías. Nunca seré su candidato y usted tampoco sería mi candidato. Excepto que yo defendería que si usted viniese un decreto de Madrid por el 155 y usted fuese presidente de la Generalitat de Cataluña, usted sería mi presidente de la Generalitat de Cataluña. No tenga duda. Supongo que no pasará. Supongo que no pasará. Y señor Sabrià, yo le quiero agradecer su soporte, su apoyo, el apoyo de Esquerra. También todo lo que usted ha comentado, también una cosa que a mí me entusiasma, que hemos hablado mucho y que me gustaría poder hablar, son estos debates de qué países imaginamos, qué países queremos. Las circunstancias han cambiado tanto que cuando se habían creado ha cambiado mucho y no tiene nada que ver. Yo soy un gran entusiasta de hacer estos grandes debates, comenzando por la propia administración. La administración fue creada en un momento para defenderse a sí misma hace 150 años y, por tanto, de defenderse de los ciudadanos. Y ahora la gente lo que defiende es que las administraciones velen, sean amables y defiendan a los ciudadanos y estén a su servicio. Es como el silencio administrativo. La administración ni te contesta, y tiene razón la administración. Esto quizá hace 100 años podía tener sentido, pero actualmente es un insulto al ciudadano. Y quien dice esto es con la sanidad, la educación y todo ello. Por tanto, entusiasmado con que podamos hacer todos estos debates. Y nada más. Les agradezco el tono y creo que no han tenido un tono crispado y sobre todo me sabe mal. Creo que es un momento grave y esperanzadora. Quiero acabar con una frase del presidente Macià que dijo en un momento aquello de catalán, sabed haceros dignos de Cataluña. Estoy seguro, presidente Macià, de que seremos dignos del pueblo de Cataluña. Con estas palabras concluye el discurso de Jordi Turull, candidato a la presidencia de la Generalitat. Llama la atención que no ha hecho la réplica al discurso de Xavier García Albiol, el presidente catalán. No la ha hecho del Partido Popular catalán. No sé si ha sido por un desdén o por un desliz. Escuchamos al presidente Torrent. Saben los grupos que el tiempo que ha empleado el candidato se lo tienen que repartir y en este caso les corresponde 4 minutos por grupo parlamentario. Haremos lo mismo, turno que hemos hecho el debate. Le corresponde a la señora Arrimadas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Turull, yo responderé, si me permite, al señor Turull en vez del señor Pujol. Quizás su propio parlamentario no se crea que es su candidato, pero es que el discurso de responder a los grupos parlamentarios nos corresponde a los candidatos y debo respetar este formalismo. Y ustedes deberían también respetar esto y hacer ver que el señor Turull es el candidato. Solo un pequeño comentario, pero su discurso es el discurso típico del nacionalismo, porque ustedes han hecho referencia en diversas veces en su discurso al pueblo de Cataluña. Todo el pueblo de Cataluña. Cataluña quiere, Cataluña desea. Señor Pujol, sus votantes son votantes de Cataluña y los nuestros también. Sus votantes tienen dignidad. Usted ha apelado varias veces a la dignidad de sus votantes, los nuestros también. Se lo digo porque su discurso es nacionalista 100%. Le agradezco, señor Turull, un reconocimiento respecto a la victoria de Ciudadanos. Y sí, y yo lo reconozco, ustedes tienen mayoría en el Parlamento. Ustedes
Sembla que l'ha guanyada el senyor Puigdemont. Parece que haya ganado el señor Puigdemont. No, vostès tenen Estas elecciones no, ustedes tienen 70 diputados electoral injusta. con una ley electoral injusta. Nosotros, sí, porque ustedes tienen. Ahora el señor Pujol les dirá que no hablen mientras habla otra candidata, ¿no? Como usted me ha dicho a mí, supongo. Ustedes tienen el 47% de los votos y tienen una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. ¿Y esto quién lo hace? Una ley electoral que yo considero que es injusta. Un momento, señora Arrimadas, interrumpe el presidente Torrent. Gracias, señor presidente. Solo le digo que reconozcan que no tienen mayoría. Y yo que tenemos el grupo parlamentario que ha ganado las elecciones, respetamos las leyes que no nos gustan, porque somos demócratas y porque según su relato, yo que he ganado las elecciones, tendría el mandato democrático de saltarme la ley electoral porque no me gusta, pero no lo haré, porque esto es hacer de señor Puigdemont y que creo que para hacer de señor Puigdemont ya tienen ustedes diversos candidatos. Propuestas. Només tinc un minut i mig. Jo només li demano que escolti els discursos de la resta de Solo le pido que escuche el discurso del resto de parlamentarios, porque yo he hecho propuestas y no es mi papel, porque, insisto, aunque usted no se lo crea, ni su grupo, hoy iba de candidata a la presidencia de la Generalitat y debía hacer un discurso de propuestas de parlamentarios del resto de grupos. He hablado de empresas, de listas de espera, de políticas sociales, de infraestructuras, pero ¿sabe usted por qué no ha escuchado mis palabras? Porque he dicho que estas propuestas se pueden llevar a cabo porque aquí hay margen de consenso para hablar de estas cuestiones y para aprobar leyes. Pero ustedes no quieren consenso porque a ustedes les gusta el caos y la confrontación. Porque para acabar con esta confrontación deberían venir aquí y decir la verdad a los catalanes. Y ustedes esto no lo quieren hacer, no quieren decir la verdad. E insisto, esto sí que hubiera sido un ejercicio de valentía, señor Turull. De verdad. Porque ustedes dicen, no, es que nosotros hemos gobernado para todos. No, no es cierto tampoco, aunque parlamentario lo haya dicho, que solo han gobernado para la gente independentista. No han gobernado para nadie, señor Turull, para nadie. Ni para sus votantes, ni para nuestros votantes, ni para el resto de votantes, porque no han dado ninguna independencia, ni república, ni desobediencia, ni han hecho volver al señor Puigdemont, ni han sacado a la gente de la cárcel, porque no habéis cumplido ninguna de las promesas que habéis hecho estos años. Y esto es una mentira dirigida específicamente a sus votantes, porque usted decía, no, despreciar a los votantes independentistas. No, jamás. Yo creo que el peor desprecio que se puede hacer es mentir a sus votantes y decir una mentira que ustedes saben que no es verdad. Esto sí que quizá es despreciar los sueños y las esperanzas de muchos catalanes. No ens donin lliçons ni de democràcia, ni de diàleg, ni de com cosir la societat catalana, perquè l'única cosa que han aconseguit no es separar Cataluña de la resta de España, es dividir en dos la sociedad. Es dividir en dos a la sociedad catalana. Tengan la valentía de decir a sus votantes, sobre todo a los nuestros, ya no hace falta que se lo digan, que todo esto no iba de verdad, que todo esto no va a dar los frutos que prometieron. Potser, i acabo, senyor president, ara mateix, potser quizá podremos comenzar a coser esta sociedad que ustedes han roto por la mitad. Palabras de Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, en este turno de réplica al discurso que había hecho, o a la réplica que había dado el candidato a la presidencia, Jordi Turull. Nos vamos hasta Barcelona nuevamente en directo en el Parlamento catalán. Ahí está el periodista del director de enoticias.cat, Xavier Rius, a quien ya saludamos. Xavier, buenas noches, bona nit. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a ver, en primer lugar... ¿Puedes empezar de una manera? O como quieras, como siempre puedes empezar como quieras. Siempre serán nuestras. Las calles siempre serán nuestras, que es lo que decía la CUP. Y luego déjame enseñarte otra cosa. Verás ahí, no sé si el cámara puede mostrar eso, ahí donde está el set de TV3, que oye, por cierto, dicen en Barcelona que estáis a punto de comprarla, les van a entrar el tembleque. No, ahí fue donde Puigdemont proclamó la república. Aquí vamos diciendo, som república, la CUP lo dice. Bueno, pues ya ves que hay el set de TV3 y por lo tanto me temo que no somos república. Perdona, la introducción, estoy a tus órdenes, bien. Como en la mili. Bueno, Xavi, vamos a empezar por esto último. Que yo no sé si te esperabas o no que la CUP dijera
dijera que se iba a abstener y por lo tanto bloquear hoy al menos la investidura de Jordi Turull. Bueno, de la CUP se puede esperar todo, ¿no? O sea, que menos que esto. La verdad es que nadie lo esperaba, pero de hecho no es la primera vez. Ya acuérdate que enviaron a más a la papelera de la historia. Perdona, de hecho, aquí detrás... yo recuerdo un off the record que hizo más en julio del 2015, era el último pleno del Parlamento, y ya íbamos a elecciones. No te voy a contar lo que decía era más porque era un off the record, aunque era aquello hablar del tiempo, las vacaciones, etcétera. Y yo me acuerdo que le dije, presidente, pero ¿qué vais a hacer? ¿Vais a pactar con la CUP? Porque es evidente que con Esquerra no sumáis. Y me dijo que sí. Me dijo que sí, es decir, ya lo tenían asumido, claro, más viene de la CUP, de los abrazos con David Fernández, etcétera, pero en fin, y hoy, esta mañana, Carles Riera ha hecho unas declaraciones en que ya iba bastante fuerte, ¿no? Y de hecho, si la CUP quiere implementar la República, Turull ha hecho un discurso absolutamente autonomista, ¿no? Piensa que él mañana tiene que declarar ante el Supremo, y yo creo que Eduard Pujol lo ha acabado de hundir, porque ha hecho un discurso aquello, la dignidad, bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? La dignidad, la República, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, así estamos, ¿no? Yo creo que esto no tiene solución, no tiene arreglo. Perdona, se me está cayendo el micrófono, yo creo que debe ser el proceso, o el 155, creo que más el proceso. Yo creo que esto no tiene solución. Primero, porque incluso aunque estos llegasen a un acuerdo, esto no va a ningún lado, porque PDeCAT, Junts pel Cat, Esquerra, etcétera, etcétera, y la CUP ya ha dicho, ellos han dicho hoy que se retiran, que ya no están por las alianzas, que hay que luchar en la calle, etcétera, ¿no? Por lo tanto, incluso en el caso que llegasen a un acuerdo, yo creo que este gobierno no es viable. Y lo malo es que tampoco hay alternativa, porque el resto no suma. Tendría que ser una matemática muy complicada, ¿no? PSC, que Esquerra rompiese con estos, Domènech, Ciudadanos, abstención. Estamos en un bloqueo institucional, ¿no? Vamos a ver, Xavier. No te oigo, Gonzalo. Sí, Xavier, ¿me escuchas ahora? Ahora. Vale, vamos a ver, está claro que hoy no va a ser investido presidente, mañana es esa cita importante. ¿Qué puede ocurrir el sábado? Lo digo porque si tiramos de calculadora, si la CUP se sigue absteniendo, si no renuncia ni Comín ni Puigdemont, el sábado tampoco va a ser investido Turull, porque los noes suman más que los síes por un diputado. Yo ya te lo he dicho alguna vez cuando oye, ¿qué va a pasar? Yo ya no me atrevo a hacer predicciones ni siquiera a corto plazo en la política catalana porque estamos como estamos. Yo creo honestamente que Turull es un candidato quemado, ¿no? Es decir, lo de hoy era un funeral, tú le veías la cara y no estaba sentado en un escaño, casi estaba sentado en una silla eléctrica. Piensa una cosa, es diferente ir a declarar ante el juez del Supremo siendo presidente de la Generalitat electo, votado, que siendo un diputado. No es lo mismo, y yo creo que de mañana todo el mundo teme que haya consecuencias judiciales graves, ¿no? Es decir, que lo metan en prisión, ¿no? Entonces hay informes de la Guardia Civil, etcétera. Yo creo que hay cosas que desde luego no ayudan, ¿no? Por ejemplo, el famoso acuerdo que hizo el PDeCAT con Esquerra para intentar convencer a la CUP es un acuerdo absolutamente, solo hacía falta salir a la calle, ¿no? Y yo creo que estas cosas no ayudan. Es que además piensa bien que hemos pasado, ya sabes que yo siempre he criticado, no tendríamos que haber llegado a este extremo, porque lo que tendría que haber hecho Puigdemont es convocar elecciones. No lo hizo por la presión de Twitter. Un presidente no puede sentirse presionado por Twitter porque los Jordis ya estaban en prisión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántos disgustos nos hubiéramos ahorrado si Puigdemont hubiera convocado elecciones? ¿Me entiendes? Y luego otra cosa, claro, es que el funeral hoy esto era un funeral, no era un debate de investidura, porque todo el mundo sabe que no tiene recorrido, incluso en el caso que Turull saliese elegido, es un candidato con un proceso judicial, ¿no? O sea, Xavier, que no, sí que es verdad que el panorama es casi desolador. Pero Xavier, vamos a ver, si era casi un funeral, si Turull no ha pronunciado la palabra república, ha hablado diálogo creo que hasta 5 ocasiones, marcado evidentemente su discurso por la citación de mañana. Si hay algunos que decían, oye, que Turull, el representante de la antigua Convergencia, amigo de Pujol padre, de Oriol Pujol hijo, de Artur Mas, es el representante del 3%. Famosa que ha enseñado a Rimadas. Efectivamente, de todo ello. Oriol Pujol por los ITV. Sí, pero, Gonzalo,
Pero es que ellos cometen, yo creo que el proceso, entre muchos errores, ha cometido uno muy importante. Cuando ellos dicen diálogo, ellos decían, no, referéndum o referéndum, y luego dialogamos. Hombre, es evidente, a ver, Rajoy es gallego, es del PP, quiero decir, no es ni catalán, evidentemente no está a favor de la independencia de Cataluña, y es que además de la casualidad que era presidente del gobierno español, él podía dialogar, pues no sé, dentro, pues como se hace en el Congreso. ¿Usted qué han hecho los vascos, por ejemplo? O el canario, pues eso. Pero claro, cuando tú haces un órdago al Estado y dices, no, nosotros hacemos el referéndum o el referéndum, y luego dialogamos, hombre, tú no le puedes pedir a Rajoy que te autorice un referéndum, porque él no te lo autoriza. Primero, que yo creo que en la Constitución, no está previsto. En este caso, Rajoy tenía excusa, y además que Rajoy es presidente del gobierno español, tampoco lo hubiera hecho, entre otras cosas porque sentaba un precedente también, ¿no? Pero aquí, claro, hoy Turull casi imploraba diálogo, ¿no? Cuando ya habían quemado todas las naves, ¿no? El referéndum, ¿no? Los porrazos de la policía, el tal, el no sé qué. Los diálogos tienen que llegarse antes de llegar al límite, no cuando ya te has lanzado por el precipicio, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Lo digo, ahora saca la bola de cristal, haz las elucubraciones que quieras, teniendo en cuenta que tenemos esta clase política, pero favor, lo que está claro, Xavier... No, pero un segundo, es un dato importante de cara a la audiencia. Hoy, con el no a Turull, empieza el cronómetro. Se pone en marcha, con lo cual tenemos un horizonte de 2-3 meses, claro, con unas nuevas elecciones. Sí, de todas maneras... A ver, dime. Sí. Pero perdona, yo si fuese Puigdemont, si te ha tocado la lotería, no tientes por suerte una segunda vez, porque difícilmente te volverá a tocar. Además, él montó un partido o montó una candidatura en 3 semanas, 900.000 votos, lotería, diciendo que volvería, cosa que no ha vuelto, ahora que vende. Yo, si fuese ellos, evidentemente intentaría alcanzar un acuerdo, ni que sea de mínimos, ¿eh? El problema es que no hay alternativa, porque claro, Arrimadas y los otros tampoco suman, ¿no? Y entonces está la cosa como está, ni por una parte ni por la otra. Pero, es decir, incluso yo creo que eso de convocar elecciones que Puigdemont jugaban un poco, ¿no? Incluso presionando a Esquerra, etcétera, etcétera, yo creo que hace tiempo ya ha bajado un poco el suflé electoral, porque es esto, es decir, conseguiste 900.000 votos, segunda fuerza política, improvisando un partido casi enfrentado al PDeCAT, casi, ¿no? El Sartadi había dejado la dirección poco antes, ¿no? Pues no tienes la suerte de volver a convocar elecciones. Ahora, de verdad, yo no sé, es decir, no sé qué pasará, y es una situación como catalán muy triste, ¿no? Porque solo una cosa, es decir, Eduard Pujol, por ejemplo, decía, no, el 150, siempre están con el 155. Yo siempre digo, es que el 155 no es culpa, dicen, el bloque y tal, ¿eh? Ahora, perdona, voy a aparecer de Intereconomía, pero no, el bloque del 155, no, pero es que la culpa es suya, porque es evidente que subestimaron al Estado, subestimaron a Rajoy y subestimaron a la justicia española. Es evidente que al final harían algo. Ellos siempre pensaban solo que, bueno, que como mucho inhabilitaciones. Acuérdate tú, Puigdemont posando con las 5 notificaciones del Tribunal Constitucional. Y riéndose, por eso, efectivamente. Bueno, Xavier, que no tenemos tiempo para más, que es tiempo de votaciones, que gracias por haber entrado una noche más y que ánimo con el día a día. Lamento no haberte aclarado nada, ¿eh? No, está claro, pero bueno, por lo menos algo de luz has puesto. Gracias, buenas noches. A vosotros. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos en este especial informativo sobre la investidura improvisada y fallida, porque va a fallar, le van a rechazar, de Jordi Turull. Hasta ahora.